Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y por permitirme entrar en sus corazones todas las semanas, en sus vidas y compartir distintos temas que nos preocupan y nos ocupan a todos, de distintos lados. Vieron que pasa de todo en todos lados y bueno, vamos hablando un poquito de cada cosa que pasa y de lo que está sucediendo en el mundo, que no es poco. Bueno, hoy quiero hablar un poco. Ustedes saben que la pandemia por el COVID comenzó casi por decreto. Un día dijeron, estamos en pandemia, el mundo entero infectado, contagiado, todos los países. Todavía hay países donde no hay una sola vacuna, ¿no? Como África, no tienen ni una vacuna. O sea, que ¿qué van a hacer con esa población? No sé, la aislarán, la correrán del mundo, porque no sé qué es lo que va a pasar, pero si esa población no se vacuna, obviamente no puede terminar los contagios. Pero, digamos que por decreto comenzó la pandemia y también por decreto termina la pandemia. Ustedes vieron que en casi todo el mundo empezaron a decir, lugares como Francia y distintos países, bueno, a partir del 1 de febrero se termina la pandemia. Los otros días el CEO de Moderna, de las vacunas, justamente dijo, la pandemia ya se da por terminada. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿empieza por decreto y termina por decreto? Porque nosotros estamos viendo que hay contagios, que hay cantidad de infectados, hay muertos todavía, hay cantidad de cepas. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué fue? ¿Por decreto? ¿Qué es un negocio? Ustedes saben la cantidad de vacunas, pero además de insumos, como las cajitas, los frasquitos de las vacunas, las jeringas, los barbijos o tapabocas, en el mundo. Algunas empresas se hicieron millonarios, porque todo eso se paga, todo eso tiene un costo. Entonces mi pregunta es, ahora todo el mundo se lava las manos, ahora todo el mundo dice, bueno, terminó la pandemia, ya está, volvemos a la vida normal. Pero, ¿jugaron con los seres humanos? Porque contagios hubo, muertos hubo y hay, y ahora dicen ya no hay más. De repente de la noche a la mañana se termina todo. ¿Cómo es el tema? Que alguien me encantaría que nos explique, porque ya que todos estuvimos en cuarentena, aislados, encerrados, por otro lado tenemos las vacunas que en la mayoría de los países ya tienen las terceras dosis y ya van por la cuarta dosis. Entonces, esto va a ser interminable, vamos a tener cada 6 meses una dosis de vacuna porque las vacunas no son efectivas, porque se reduce el efecto a los 6 meses, o porque es un negocio vacunarnos cada 6 meses. También en un momento se dijo que se quería, y suena feo lo que voy a decir, exterminar una parte de la población mundial. Y realmente suena feo. ¿Pero es así? Es así porque nos queda la duda de un día para otro empezó, de un día para otro termina, siguen los contagios. En los países ahora hay que hacer una vida normal. ¿Qué está pasando? Siempre los seres humanos estamos a expensas de los gobiernos que nos manipulan de una manera u otra y nosotros, tal cual conejillos de India, estamos expuestos a lo que nos dicen, a lo que nos ponen, a dónde nos mandan. Bueno, esperemos que se solucione y que realmente volvamos a una vida normal como teníamos antes, pero de verdad se solucione. Que no haya más casos, no haya más infectados, que esto quede como un resfrío y nada más. Amigos, ustedes, yo, todos estamos a expensas de el lado que nos quieran mandar los gobernantes.
Esperemos que nos manden por buen lado, pero sobre todo estamos a expensas de Dios. Estamos bajo el designio de Dios. Los quiero mucho. Esto es todo por hoy. No me dejen sola, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este besito es para ustedes.